en una vida haciendo investigación, Bob Gilman. Para nosotros es muy grato rendir este pequeño homenaje al doctor Gilman en gratitud a toda su labor en Cayetano Heredia, en la cual ha generado muchos frutos y sigue generando. Voy a ceder la palabra a la doctora Luz Carvajal. Buenos días, estimado doctor Luis Varela, rector interino de la universidad, doctor Ciro Maguiña, vicerrector de investigación, estimadas autoridades, doctor Bob Gilman, profesores, alumnos. En el marco del aniversario de la universidad, celebrando sus 56 años, hemos realizado en la Facultad de Ciencias este simposio y dentro del marco del simposio reconocer la actividad como investigador del doctor Bob Gilman, Robert Gilman. Para los que no saben quién es el doctor, hoy van a conocerlo ampliamente, ya que van a presentar sus estudiantes de hace muchos años que trabajaron con él, ahora investigadores dedicados. La predisposición del doctor Gilman fue muy amplio para todos. También tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba saliendo de la carrera de estadística hace muchísimos años, y es grato poder reconocer hoy en este marco de aniversario toda la actividad que ha desarrollado el doctor. Voy a aprovechar de dar las palabras al doctor Ciro Maguiña, quien va a dar mayores alcances. Gracias. Muy buenos días, señor rector, doctor Luis Varela, señora vicedecana Luz Carvajal, querido Bob, doctor Humberto Guerra, ex vicerrector de investigación, distinguidos profesores, invitados, alumnos y científicos. A nombre primero de la universidad, el doctor Varela es el rector interino y él me ha cedido dar unas palabras a mi estimado amigo Bob Gilman, porque he trabajado con él como investigador en el campo de la Bartonella, y obviamente al comienzo Bob hablaba inglés, después hablaba un poco castellano y habla bien castellano. Es que se hizo casi cholo peruano, porque obviamente un gran investigador como él tenía que comunicarse, ¿no? Entonces el idioma es muy importante. Yo todavía me falta mucho el inglés, pero dije hay que aprender castellano, y es importante. Y Bob, aparte, es un hombre muy alegre. Dicen que los hombres alegres viven muchos años. Entonces, ese es importante también, el espíritu jocoso, alegre y siempre muy sencillo, ¿no? Creo que en el campo de la infectología y medicina tropical, yo soy infectólogo, tengo la suerte de trabajar en este tema. Bob ha trabajado en enfermedades de los pobres, de los olvidados, y obviamente enfermedades contagiosas, la tuberculosis, en fin, con Hugo García el tema de la teniasis. Nosotros como Cayetano, que gracias al apoyo de Bob y los investigadores locales, nacionales e internacionales, el Perú dio un ejemplo de control de la teniasis en Tumbes, donde se ha demostrado un enfoque integral, comunitario, científico. Ese es el aporte, no solamente se quedó los trabajos que ustedes van a ver esta mañana y tarde en hacer investigación pura, una investigación para publicar, sino que tenga impacto en la salud. Por eso felicito estos años de trabajo que ha hecho junto con Cayetano, porque él siempre tiene corazón de Cayetano, y eso lo ha dicho siempre, y trabajando en costa, sierra y selva. No es fácil
conseguir fondos para enfermedades olvidadas. Con Humberto Guerra, ¿cuántas veces hemos postulado para Bartonella? Y no hemos tenido apoyo internacional, porque es una enfermedad exótica, ¿no? La Bartonella. Solamente Perú, Ecuador y Colombia. Hasta ahora le considera exotipatología. Y hoy tenemos más de 30 Bartonellas, que ya es en todo el mundo. Y gracias a los estudios que hicimos con Vania Malki y el grupo de Bob, hicimos serología en Western Blots, en el LISA, en cultivos, en fin, muchos trabajos que están publicados, y por eso, a nombre de Cayetano, a nombre del Instituto de Medicina Tropical donde yo trabajo y de los científicos peruanos, realmente desearle que haya más Bob Gilman en el Perú, haya más años de trabajo para la salud, especialmente para los pobres, que creo que esa es una misión que tenemos los que hacemos investigación, no solamente investigaciones descriptivas, sino que tenga impacto en la salud y en el paciente. Gracias, Bob, por todo tu aporte. Un fuerte aplauso, por favor. Lamento no estar en las reuniones porque estamos en el mes de Cayetano, pero como conozco mucho su investigación, Bob, lo vamos a compartir una vez que salga a la decana, a la vicedecana. Sería bueno hacer un resumen de esto, porque esto hay que publicarlo como hemos publicado en el anuario, ¿no? Es importante que la gente que no conoce, no lee estas cosas, lo consolide en un documento de trabajo. Nada más, y gracias a los profesores por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, doctor Maguincha, por sus palabras. Bueno, continuando con el simposio, vamos a tener la presentación del doctor Jorge Maita sobre su trabajo sobre el norovirus como causa de enfermedades diarreicas en niños. Ese es uno de los últimos grupos de investigación que se ha ido formando y que está dando muchos aportes en este campo de esta enfermedad infecciosa. Los dejo con el doctor Maita. Creo que esto dice que esto se puede sacar. ¿Sí? Sí. Puedes subir un poquito. Ahí está bien. Sí. Buenos días. ¿Está encendido esto? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Sí? Gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer a Bob por todo el apoyo brindado hacia mí. Yo sé que sin el apoyo brindado no estaría presentando acá. Peor haber hecho la carrera que hice. Voy a hablar de un trabajo que hemos estado realizando ya en los más o menos 5 últimos años. Estamos estudiando virus asociados a diarrea, que como voy a mostrarles un poquito más adelante, tiene gran importancia en cuanto al desarrollo de los niños sobre todo. Es un estudio que se ha realizado en 2 cohortes y en el Hospital del Niño, en niños menores de 5 años. Como sabemos, la gastroenteritis aguda tiene síntomas muy peculiares que en algunos casos pueden pasar desapercibidos y pueden semejar una gripe cualquiera con algo de fiebre. Y lo más importante quizá en niños es la presencia de diarrea, en algunos casos vómitos. En algunos casos vómitos y en muchos casos va a causar deshidratación, que no necesariamente puede requerir la atención médica. Si hablamos de gastroenteritis, estamos hablando principalmente de ancianos y de niños, pero los efectos de la gastroenteritis se dan más en niños. Se ha demostrado a través del trabajo de Bob y William Sheckley que la diarrea causa un retardo en el crecimiento
y además lo más importante, un retardo en el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces los niños al crecer, al retrasarse en crecimiento y en desarrollo cognitivo, ya no van a rendir de la misma forma cuando sean mayores. Por tanto, vamos a afectar los niveles socioeconómicos, los niveles de aprendizaje, y eso que causa a la larga una pérdida económica tanto en el servicio de salud como en el desarrollo del país. ¿Quiénes causan diarrea principalmente? La mayoría de los casos de diarrea están causados por virus. Más del 50% de diarrea está causada por virus. Hasta antes de la introducción de la vacuna contra el rotavirus, esta era una de las principales causas de muerte en niños. Luego de la introducción de la vacuna, esto se ha reducido, pero sin embargo han surgido otros agentes etiológicos. Quizá uno de los más importantes, norovirus, seguido de sapovirus, astrovirus y otros virus que probablemente todavía no se han identificado. Nuestro trabajo se ha enfocado a la detección de norovirus. Rotavirus, una de las cohortes, ha sido estudiada previo a la vacuna, a la introducción de la vacuna antirrotavirus en el esquema nacional. Entonces tenemos datos de rotavirus, luego norovirus y sapovirus como agentes nuevos de diarrea. Hemos realizado un estudio en una cohorte inicialmente en las Pampas de San Juan, que también incluye una zona que es oasis, donde algunos de nuestros niños han realizado estos artículos, ya se han publicado. Hay un estudio en norovirus y hay otros estudios más llevados a cabo. Finalmente, seguidamente hicimos un estudio en el Hospital del Niño, el cual se realizó entre el 2013 y 2016 para ver cuál es el impacto de estos virus en niños que acuden por servicio médico debido a diarrea. Así que este estudio se realizó en el servicio de rehidratación oral del Hospital del Niño. Como casos se tuvieron a estos niños que tenían diarrea, y como controles incluimos algunos niños que atendían al hospital, pero que no iban necesariamente por causas de diarrea, no estaban asociados a diarrea. Es más, se les pidió que estos niños no presenten diarrea 30 días previos a ser voluntarios para el estudio. El otro estudio que estamos conduciendo actualmente es una segunda cohorte, que sería una segunda cohorte post vacuna de rotavirus, y esto estamos llevándolas a cabo en Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, y estamos haciendo la detección de diferentes virus. En la primera cohorte hemos realizado dos estudios importantes. Primero el de norovirus, el cual ya está publicado, en el cual se ve básicamente que la enfermedad, las infecciones por norovirus se presentan alrededor de los 6 meses. Y es cuando los niños empiezan a alimentarse por sí con alimentos sólidos, ¿cierto? Y a la lactancia materna se deja de lado. Y como vemos, a partir de los 6 meses más o menos, la importancia del norovirus como agente causal de enfermedades, hasta los 2 años en el cual se ha cerrado este estudio de cohorte. Recientemente hemos vuelto a estas muestras archivadas y hemos hecho un estudio en sapovirus. A diferencia de lo que observamos en norovirus, sapovirus recién cobra importancia a partir más o menos del año y se va elevando hasta los 2 años. Si vemos, estos son los casos de infecciones. Sapovirus a los 6 meses más o menos ya alcanza por encima del 70% de infección, es decir, aquellos niños que tienen diarrea debido a sapovirus, y por primera vez más o menos el 70% de estos niños presentan esta infección. Luego hemos visto que estos niños no presentan una inmunidad,
por lo menos no es una inmunidad específica contra el virus, pero sí en algunos casos se ha visto que son genotipo específicas. Entonces, como ven, más o menos el 30% de casos presentan una segunda infección por el mismo virus. En el caso de sapovirus, los datos son similares, sin embargo, alcanzamos más o menos los mismos niveles ya recién en el segundo año de vida, no a los 6 meses de vida. En el estudio de niños en el hospital de niños, lo que hemos mostrado es que después de la introducción de la vacuna contra rotavirus, norovirus G2 es uno de los que más predomina. Como ven acá, estos son nuestros casos y estos son nuestros controles. Norovirus G1 no presenta mayor diferencia, tiene prevalencia similar tanto en casos como en controles. Luego está seguido de sapovirus y como vemos rotavirus todavía tiene importancia y estas son cepas principalmente que no están relacionadas a la vacuna. Luego está astrovirus que también tiene cierta importancia, está por encima del 5% de prevalencia. Si hablamos de estacionalidad, este es norovirus G2 en celeste, cuya prevalencia o cuyo pico de prevalencia se muestra entre los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y eso se va repitiendo durante los 3 años donde hemos realizado los estudios. Sapovirus es el que está en morado y en rojo están los casos de rotavirus. Como vemos, en el caso de sapovirus no hay una estacionalidad prevalente o es marcada. Estos son nuestros resultados de la cohorte de este año. Hemos procesado algunas muestras. Estamos ya entrando al primer año. En el caso de norovirus se observa que a partir de los 6 meses ya estamos teniendo mayores casos en los niños con diarrea que en los niños sin diarrea. Esto está mostrando, esto es G1. Y en general G1 no es mayormente importante durante por lo menos los 2 primeros años de vida de los niños, pero sí norovirus G2, que como vemos acá ya a partir de los 6 meses es mucho más prevalente en los casos de diarrea que en los controles. Estos son nuestros resultados de sapovirus. Todavía no hay una diferencia marcada a los 6 meses y esperamos ver en los siguientes meses ese incremento que hemos visto en los estudios anteriores. Quiero agradecer al grupo que trabaja conmigo. Estos son algunos de los chicos que están actualmente colaborando. Quien me sigue liderando el grupo es Gerardo Sánchez. Está Macarena, Alejandra, Mayra, etcétera. Nuevamente quiero dar las gracias a Bob por todo el apoyo durante estos años. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a invitar a la doctora Billy Velapatiño, quien nos va a hablar sobre su experiencia trabajando con Helicobacter pylori, genética de Helicobacter pylori en el Perú. Voy a hacer hincapié para los expositores que tienen 10 minutos máximos para exponer, para que todos tengamos tiempo de presentar sus trabajos. En la parte lateral va a haber una persona que les va a ir indicando el tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los trabajos que se hizo en Helicobacter pylori y todo el grupo y el equipo que se conformó y los trabajos que hicimos en esta área.
Pero antes quisiera empezar a contar esta historia, mi charla, presentando esta foto. Esta foto es más o menos del 2012 y al instituto donde yo estaba haciendo mi doctorado llegó la noticia que llegaba este señor. Por supuesto me registré y fui la primera en registrarme en las hojas, porque este señor había sido durante mucho tiempo la persona que había incentivado muchos trabajos de investigación, y aquí en Perú habíamos empezado a trabajar con esta bacteria. Me interesaba mucho conocerlo, saber sus perspectivas, qué es lo que tenía que decir. Y bueno, vino al instituto cuando todos los estudiantes se presentaban. Me tocó el turno y yo dije: soy de Perú y he trabajado en Helicobacter pylori. Y él inmediatamente dijo: ¿Bob Gilman? Sí, con Bob Gilman. Y bueno, ahí empezó una conexión, empezamos a hablar. Él me contó mucho de las contribuciones que había hecho el grupo del Dr. Gilman aquí en Perú, cuando recién se empezaba a hablar de esta bacteria. En su discurso de su premiación, él habló mucho cómo el doctor Gilman, el doctor Ramírez Ramos, el doctor León Barúa habían iniciado ideas sobre esta bacteria. Y bueno, para quienes no saben quién es él es el doctor Barry Marshall, y junto con Robbie Warren ganaron un premio Nobel en el 2005. No sé si fue porque él conocía al doctor Gilman y empezamos a hablar de los trabajos en aguas y todo lo que se había hecho, pero él accedió a tomarse una foto y me dejó agarrar su medalla que había recibido del premio Nobel. Ese señor, bueno, que usaba una corbata muy bonita con sus patrones de la bacteria, fue muy emotivo para mí, muy emocionante poder conversar finalmente con esta persona. Y hablamos mucho del Dr. Gilman, conversamos de los proyectos que se habían hecho. Pero todo esto, que fue un gran momento, un gran día para mí, no hubiera sido si no fuera conocido primero al Dr. Gilman. De hecho, cuando yo ingresé al laboratorio, conocí primero a Manuelita. Ella me presentó al grupo, me invitó a venir al laboratorio, así como para muchos, empezar a rotar, practicar, agarrar placas y todo. Yo me iniciaba recién la carrera de biología. Bueno, encontré algunas fotitos, no se ve muy claro, pero aquí está Janet Valdés, quien también me enseñó mucho sobre la bacteria, Patty Sheen y otras chicas que todavía estaban en ese entonces. Bueno, lo que les quiero decir con esta charla es que de todo lo que hemos aprendido sobre la genética de la bacteria, hay dos cosas muy importantes, muy trascendentales. Primero, que la secuencia de los peruanos, la secuencia de la bacteria que llevan los peruanos en sus estómagos, tiene bastante similaridad con las secuencias de las bacterias de los europeos. Y esto se hizo un estudio en unas zonas periurbanas, en un pueblo joven de San Juan de Miraflores. Lo otro que les quiero mencionar es que los nativos de nuestro país llevan en sus estómagos bacterias con secuencias que se parecen más a las asiáticas. Ese es el mensaje que quiero dar con esta charla, pero todo esto surgió de estos primeros experimentos y análisis, y gracias al Dr. Gilman también tuve la oportunidad de conocer al Dr. Douglas Baird, quien es un genetista experto en la bacteria. Él empezó a hacer estos trabajos y en su publicación él demostró que analizando, bueno, aquí la bacteria, este es el genoma, tiene un solo genoma, y esta bacteria se caracteriza por tener una isla de patogenicidad, más o menos 40 kilopares de bases. Todos estos genes presentes en esa isla de patogenicidad codifican para un tipo de secreción tipo 4, que es una forma, una isla de virulencia, y estos genes van a formar
cuando la bacteria se encuentra con la célula hospedero, un poro, de manera que la bacteria va a inyectar este gen CAG Associated Gene. Y este gen es responsable de muchos de los fenotipos, está asociado a cáncer gástrico y es bien estudiado. Lo que hizo el doctor Berg es estudiar esta secuencia contigua. Analizó más o menos 500 bacterias de todos los 5 continentes. Este es el resultado. Él encontró 5 tipos. Aquí es el gen CAG, entonces él empezó a analizar con su grupo y encontró 5 tipos. En esta tabla se resume lo que encontró. Lo que les quiero mencionar es que Perú, de las 68 que se analizaron, 62 tienen el tipo 1, igual que España. Hay algunos que pueden ser del tipo 3. Bueno, entonces después de este análisis, el doctor Berg lanzó hipótesis con todos los experimentos que había hecho. ¿Cómo explicar que las bacterias de Perú se parezcan a los españoles? Habían 2 posibles hipótesis, ¿no? Y es como la ciencia avanza. Él demostró las secuencias y ahora quería saber cómo es que esto estaba sucediendo. La primera hipótesis que se lanzó fue que antes que vengan los españoles, en el Perú no había Helicobacter. Las personas estaban libres de esa bacteria. Y que cuando llegaron los colonizadores, así como nos trajeron otras enfermedades, también trajeron a la bacteria. Esa era una hipótesis que fue luego muy cuestionada y empezaron a surgir más investigaciones. El segundo modelo que se pensaba es que sí había Helicobacter en el Perú, pero que cuando llegaron los españoles desplazaron el tipo que había y se estableció porque era más fuerte, tenía más capacidad de establecimiento, de colonización. Entonces nuevamente el doctor Berg empezó a hacer sus análisis junto con el doctor Gilman. Y para esto tenemos que ir a una población que nunca había tenido casi contacto con las civilizaciones para estudiar sus bacterias, si es que lo tenían. Entonces, con Lilio y un grupo grande nos fuimos hasta Shema, que está en la Amazonía. Teníamos que cruzar, este río, bueno, acá no se ve la foto, pero Lilio estaba caminando junto con la persona que nos iba a trasladar en esta canoa. Bueno, nos llevamos todos el tanque de nitrogen líquido, nos llevamos los medios, todo para poder cultivar ahí a la bacteria. Ya se habían hecho intentos anteriores, casi sin éxito. Pero bueno, ahora teníamos que lograrlo. Entonces, con la ayuda del doctor Rodríguez, se hizo las endoscopías allá, se llevaron todos los instrumentos, nos prestamos, utilizamos también la cuerda encapsulada, que es un método para capturar bacterias o células, si es que no crecían las bacterias, si es que no funcionaba. Bueno, nos quedamos cultivando, seguimos trabajando muy fuerte, hasta que logramos cultivar 44 bacterias de esta población. Ese es el resultado en la publicación, en la que vemos este análisis filogenético de un housekeeping gene. Estos son las secuencias de los pobladores nativos que están muy alejados de los españoles, de peruanos y de toda Europa. Este es un clúster japonés. Tampoco está muy relacionado, pero está mucho más cerca. Entonces lo que se concluyó es que efectivamente había Helicobacter antes, pero que había sido probablemente desplazado por las cepas europeas. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cuáles son las perspectivas? Queremos usar esta herramienta que ha sido muy útil, nos ha ayudado bastante en los experimentos, pero ahora queremos aplicarlo para conocer más sobre los factores asociados con cáncer gástrico. La bacteria es uno de ellos, pero hay más. Entonces, queremos conocer los marcadores asociados al cáncer gástrico usando esta metodología que es mucho más barata, fácil de realizarla. Bueno, yo quiero agradecer y finalizar ya, agradeciendo primero a Manuelita, porque ella fue la que me invitó al laboratorio. Nada hubiera sido posible en mi carrera sin Bob. Me llevó a entrenarme con Douglas Berg, de quien aprendí muchísimo de la genética.
y David Spear, quien fue mi profesor del PhD. Muchas gracias. Gracias, Philip, por tu presentación muy linda. Invitamos al doctor Carlton Evans a presentar el trabajo sobre Fighting Poverty to Control Tuberculosis. So thank you. It's a great honor and a pleasure to be here to honor 30 years now, 30 years of friendship and mentorship for myself and our team, working with our great friend Bob Gilman. And I've just listed some of the names of the people who've worked with us, led by and inspired by Bob over those years. And I'd just like to tell you a few of the stories briefly from that journey together. So here's Bob and Joe in their home their new home in the States, and the work of our group with and led by Bob has been very focused on trying to tackle the challenge of tuberculosis, and particularly looking at tuberculosis in the broader socioeconomic sense, because tuberculosis, of course, as shown by this graph, isn't just an infection, but it's also a huge challenge for households affected by this disease, who tend to be poor, impoverished by their chronic disease, and that impoverishment goes beyond just money and also includes depression, marginalization, stigma, and so on. As you can see, TB-affected households often living in very impoverished circumstances. You can see Bob again on his farm up in the States, contrasted with the setting where we work with Bob here in Peru, the shanty towns around Lima. And I first moved to Peru to work with Bob on a trial of micronutrient supplementation for people living with newly diagnosed TB patients. And we started that work in 2002, and have just finished the final 10-year follow-up. And here are the results, which aren't well known yet. That taking 6 months of zinc, vitamin A, and vitamin D in combination for initially healthy people living with newly diagnosed TB patients led a significant reduction in mortality over the subsequent 10 years. So really quite surprising results that taking a vitamin a day really can help to keep the doctor away, which is intriguing. One of the major findings from this long 10-year study was that 10 or 15% of patients dedicated taking their pills every day don't get better, that they don't respond to their treatment, although traditionally it takes many months, often 6 months, to determine that someone isn't being cured. And in this work, led by Simona Datta, who's doing her PhD, mentored and supervised by Bob Gilman, they've developed this stain that identifies just a few minutes whether patients are getting better from tuberculosis or not. So here you can see that
microscopy on the right-hand side doesn't change over the first days of treatment, whereas this new stain, viability microscopy shown on the left-hand side, differentiates the patients at the top who are getting better with 100-fold fall in results just over the first 9 days of treatment, contrasting with the patients with drug-resistant TB at the bottom who aren't getting better. So this stain differentiates between live and dead TB. So you can see just over a few days whether the TB treatment is killing the TB in the sputum or not, potentially saving people taking months of unnecessary, ineffective treatment, giving an early indication of whether they're getting better or not. Very exciting. That study, identifying who living with TB patients went on themselves to get TB, identified over that decade that this study has been going on, the risk factors that predict which of the people living with a TB patient would themselves go on to get TB and which wouldn't. And Matt Saunders has been working with Bob and the rest of the team for the last couple of years here in Lima, combining those risk factors into a risk score. So you can just spend about 30 seconds or a minute adding up the risk factors and determining whether someone living with a TB patient is at high, medium, or low risk of themselves getting ill with tuberculosis disease, which is nice, but also very exciting, because if you're in a low-risk group, then actually the risk, the red face, the risk of developing tuberculosis is low. So it really doesn't make that much sense to take preventive therapy. Because actually without the preventive therapy, the risk of getting sick with TB is low, whereas in the high-risk group, you only need to treat 5 people, give 5 people preventive therapy to prevent each case of tuberculosis. So allowing prevention for TB to be focused on the people who are going to benefit from it most. And just the last couple of slides, putting all that together, trying to address these social determinants of TB. We worked with Bob a few years ago in the ESSEAT study, trying to intervene and offer socioeconomic support to TB-affected households, and the results were very exciting. That various indicators of tuberculosis outcome, of health, were improved by a socioeconomic development. So research really linking the world of development and health, applying a development intervention to improve health. But the big problem with this was that it was quite expensive, quite hard to imagine how you could do this on a global scale. So in the current work that we're doing with Bob, just so there's sort of community health workers going out and intervening, but difficult to imagine how that would be funded globally to operate with all TB-affected households around the world. And so the last slide, the current work is trying to do the same thing with a rather different approach, encouraging people who are being cured or have recently been cured of TB, who are emerging from surviving tuberculosis, to invest some of their time helping newly diagnosed TB patients, partnering with them to try to give them socioeconomic support to try to themselves get cured. So moving from community health workers to empowering TB survivors to help other people newly affected by TB. And these are just recently published results, very exciting, considerable increases in of TB and uptake of preventive therapy. So very exciting. So I'd just like to finish, amazed that it worked, with a little video of Bob with his family, and I think trying to pick out some themes from these examples of Bob's decades of work here at Cayetano and IMPROVE, trying to pick out some themes of the richness of working with and being friends with Bob
the huge impact that he's had on my life and the life of many of our colleagues. I think for me it comes down principally to three I's. That Bob's really innovative. And these research studies that Bob has led and is leading, and countless other studies that will be presented today and that won't be presented today, are truly innovative, looking at things in a different way, taking new approaches. I think we'd all agree that Bob's an inspiration. I've never met anyone with more energy and enthusiasm, or a worse sense of humor, and so in addition to being innovative and I think we'd all agree inspiring, the last thing that I'd like to mention is integrity, which I think is a rare and special commodity in the world of research and academia, and I think it's worth emphasizing that as we all know, Bob has great integrity and approaches the research that he does, the capacity building and mentorship with great honor and honesty, and however well or badly we may be doing at different times, always also with respect. So thank you very much, Bob. Muchas gracias, Carto. Muy linda presentación. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Patricia Chin, quien viene trabajando muchos años en el grupo de tuberculosis. El tema que ella va a presentar es Desafío, detección de resistencia a piracinamida en Mycobacterium tuberculoso. Buenos días con todos, realmente muy emocionada porque ha llegado el día realmente que vamos a mostrar todo lo que, es imposible mostrar todo lo que el doctor Gilman nos ha enseñado, nos ha dejado, la cantidad de estudios, de temas, de incógnitas que tenemos es imposible de tocar en un día. Entonces estamos tocando temas importantes y me ha tocado hoy día la parte de piracinamida. Piracinamida es uno de los antibióticos que es entregado a los pacientes con tuberculosis porque es parte del esquema del tratamiento. Y como vemos aquí, las otras drogas como isoniazida, rifampicina y etambutol atacan a los micobacterios que crecen rápidamente. Pero piracinamida va a afectar a las bacterias que crecen en forma lenta, están en un estado latente. Entonces, ¿por qué es importante la piracinamida? Porque sin piracinamida, el paciente con tuberculosis se sana luego del tratamiento, pero luego de un tiempo, más o menos 2 años, 3 años, puede tener una recaída. El Mycobacterium se activa. ¿Y por qué se activa? Justamente porque hay varias poblaciones de Mycobacterium tuberculosis dentro de la enfermedad. Al activarse, otra vez tiene tuberculosis y hay que volver a tratar al paciente. Pero con la piracinamida se demostró que este relapso disminuye más o menos 10 veces. El tratamiento de tuberculosis ha disminuido antes el tiempo de 9 meses a 6 meses. Hoy día seguimos teniendo problema con tuberculosis. Las tasas de incidencia en el Perú todavía son de 36.000 casos por 100.000 habitantes. Todavía es una incidencia alta, más o menos bordeamos 100 casos por 100.000 habitantes. Y sobre todo es importante en aquellas pacientes que son multidrogoresistentes, en la que estos pacientes el 50 a 60% más o menos son resistentes a piracinamida. ¿Qué significa? Que les damos piracinamida pero no les hace ningún efecto benéfico.
Entonces nosotros necesitamos demostrar la susceptibilidad a piracinamida, pero piracinamida no es como cualquier otro antibiótico, ¿no? Que se le hace la susceptibilidad y más o menos, pues, bueno, tuberculosis un mes, antes 2 meses se tenían los resultados, con otros antibióticos ahora con los nuevos procedimientos podemos tenerlo más tempranamente, ¿no? Quizás en una semana, en algunos días. Pero ¿qué pasa con la piracinamida? No podemos determinar la susceptibilidad como en otros antibióticos. ¿Por qué? Porque al crecer a un pH normal, neutro, los resultados no son los reales. Entonces, se han desarrollado otras técnicas, como por ejemplo la técnica del Wayne. Se ha desarrollado, bueno, las técnicas moleculares, que es el secuenciamiento, y todavía tenemos las técnicas de cultivo, como el midget, donde se baja un poquito el pH y se logra el efecto de la piracinamida. Entonces, esta aventura empezó hace muchos años atrás, porque el doctor Gilman dijo, bueno, acá hay un problema. Vamos a ver qué pasa, qué podemos aportar con la piracinamida. Entonces empezamos primero tratando la manera molecular, luego la manera de cultivo microbiológico, y la verdad nunca pensábamos que hasta ahora íbamos a seguir tratando con la forma más convencional. Esta forma convencional del test de Wayne es una técnica de los años 70 y es ahora que estamos tratando de evaluar más las técnicas en este aspecto. Al inicio, en los años, por el año 2000-2005, hicimos la técnica del SSP, es el Single Strain Conformational Polymorphism, donde tratábamos de detectar mutaciones en el gen PNSA. El gen PNSA codifica la enzima piracinamidasa. Cualquier deterioro de esta actividad, vamos a tener una cepa resistente. Por lo tanto, si nosotros analizamos el gen PNSA, vamos a detectar, vamos a verificar si hay mutaciones. Y como podemos ver acá, este es el gen PNSA, y aquí tenemos a las mutaciones reportadas a nivel mundial, y aquí tenemos a las mutaciones reportadas a nivel nacional. Vean que la variabilidad de mutaciones es alta. Entonces, una técnica molecular no es tan simple, una técnica molecular que se puede hacer en cualquier laboratorio. Se necesita hacer un secuenciamiento, el cual todavía no es muy accesible para nosotros. Entonces, hicimos el SSP y podíamos comparar los patrones de los productos de amplificación de cepas sensibles con las cepas resistentes. Cualquier cambio nos decía que era resistente. Esto se iba a publicar, eran los años así, como ven acá una foto. Y luego ya pasamos a las pruebas microbiológicas. Una de las publicaciones recientes que hemos tenido es usar la prueba del Wayne con las cepas, pero ponerlo en placas y hacer lecturas en el espectrofotómetro y tener un valor objetivo, ¿no? Cuantitativo, porque el test de Wayne es una técnica subjetiva. Pero de todas maneras estamos trabajando con cepas y al trabajar con cepas necesitamos mucho tiempo. O sea que el desafío continuaba. Teníamos la técnica del Wayne cuantitativo, pero el tiempo es la variable con la que estamos tratando de mejorar. Últimamente nos hemos arriesgado a hacer la prueba del Wayne. ¿Qué es la prueba del Wayne? La prueba del Wayne es verificar la presencia de ácido piracinoico. El ácido piracinoico es producto de la hidrólisis de la piracinamida. Si la bacteria es capaz de hidrolizar la piracinamida a ácido piracinoico y produciendo este ácido, entonces podemos detectar el ácido piracinoico y decir que es una cepa sensible. Entonces solamente necesitamos el cultivo y el sulfato de amonio ferroso y tenemos un color rosáceo, rojizo, y nos dice que es una cepa sensible. Entonces nos hemos arriesgado a utilizar esta prueba del Wayne en el MODS. Para los que no saben mucho del MODS, un poquito les puedo hablar del MODS porque es algo muy importante que ha desarrollado el Dr. Gilman en su afán de
aportar en el diagnóstico de la tuberculosis, no solamente de manera rápida, sino de manera que sea accesible para todos los que necesitan. Entonces, la prueba del Whey es un cultivo de la muestra de esputo contaminada, en el cual dejamos que el Mycobacterium se restablezca y luego le agregamos la piracinamida. La bacteria hidroliza la piracinamida y va a producir el ácido piracinoico cuando es sensible. Entonces nosotros tenemos este resultado. Y cuando es resistente tenemos este resultado. No produce ácido piracinoico, por lo tanto no vemos color. El resultado de esto lo tenemos rápidamente porque no tenemos que esperar que crezca la cepa. Entonces, en promedio, en nuestro primer estudio lo hemos obtenido entre 10 y 16 días. Estamos evaluando, estamos en proceso de evaluación con más muestras. Y también estamos evaluando la prueba de NMR, que es una prueba costosa, pero nos logra diferenciar el ácido piracinoico de la piracinamida sin echar el sulfato amonio ferroso en menos días. Esto está en evaluación. Estos son los últimos trabajos, pero eso es una parte, ¿no? Nosotros realmente hemos hecho más evaluaciones, más métodos. Creo que ha habido más frustraciones, más resultados negativos que positivos, pero eso es lo que yo admiro de él por su constancia. Entonces, probamos una cosa, probamos otra cosa y tenemos ideas y él nos motiva siempre a seguir adelante. Entonces, hemos hecho temas que son las susceptibilidades de microplaca, hemos hecho la nicotinamida, que estamos tratando de sacarla adelante, MODS con PCTA, que estamos tratando de escribir un paper con los resultados obtenidos. Hemos trabajado HRM para ver el folding también de los productos de amplificación. Y en la detección del POA es donde nos estamos tomando más tiempo. Hemos tratado de hacerlo más molecular, más tecnológico, más con métodos de avanzada, ¿no? Hemos tratado de hacerlo con anticuerpos monoclonales, con competencias, con RNA. Últimamente estamos trabajando con competencias, con anticuerpos que reconocen al ácido piracinoico. Pero el ácido piracinoico es una molécula tan chiquitita que ningún anticuerpo lo puede detectar tan fácilmente. Entonces hemos tratado de inmunizar conejos con el ácido piracinoico modificado, haciéndolo más grande, más inmunogénico. Pero los últimos resultados nos han dicho que tampoco tenemos buenos resultados. Entonces nos hemos quedado en el Whey, en el color, ese rojo, y en el NMR, que es una prueba muy sensible. Las conclusiones es que seguimos en el desafío, ¿no? Hemos logrado disminuir el tiempo de la determinación de la susceptibilidad con el MODS-Whey, pero seguimos el desafío. Nuestros retos nos siguen motivando a seguir adelante, trabajando con muchos chicos, muchos estudiantes, como nos han enseñado. Bueno, y para terminar, los agradecimientos sobre todo al doctor Gilman, que me ha motivado no solo en mi carrera, sino ha sido parte de mi vida personal, y junto con esto se ha desarrollado también en la parte personal. Esto son los chicos que trabajan ahora en el laboratorio, pero muchas personas han pasado por el laboratorio, y eso justamente también es otra cualidad del doctor Gilman. Siempre tiene la misma energía para todos los chicos que vienen y les entrega su tiempo y su cariño. Gracias por todo. Muchas gracias, Patti. Bueno, continuando con las exposiciones, es un gusto presentar a la doctora Rosa Cama, que sea enterándose de la actividad del doctor Gilman. Yo quiero estar presente y se vino desde Estados Unidos a hacer una pequeña presentación y sobre todo a darle gracias al doctor Gilman por todo. Gracias, Manelita. Esto está bien. Sí, gracias. Bueno, les voy a leer 2 encuentros que tuve a lo largo de mi vida con Bob Gilman, encuentros laborales.
El primero fue mi época de estudiante de medicina, por los años 1992, 93, 94, en los que por primera vez tuve contacto con la investigación. La bioimpedancia es una técnica no invasiva en la que, conectando unos electrodos al paciente, podemos medir la conductividad en diferentes tejidos del cuerpo y determinar, sin pinchar al paciente para tomar una muestra de sangre, su grado de deshidratación. Esto se realizó en la emergencia del Hospital Loaiza, en pacientes adultos. Estábamos en plena epidemia de cólera y enrolamos 30 pacientes con un seguimiento a los 3 y a los 10 días. Una vez terminado todo ese enrolamiento de pacientes, le dije al doctor Gilman que ya no podía continuar trabajando porque los cursos estaban cada vez más pesados, y Bob me dijo, pero Rosa, todavía está terminado, tenemos que hacer el análisis de datos y luego tenemos que escribir el artículo. Yo me tuve firme y le dije, no, doctor Gilman, lo siento, pero yo tengo que dedicarme a estudiar. Entonces, después de mucho tiempo, cuando esto yo creía que era algo anecdótico y ya estaba almacenado en alguna parte de mi hipocampo, el doctor Gilman apareció en mi casa porque era cumpleaños de mi hermano. Y entonces yo justamente abrí la puerta y el doctor Gilman tenía un rollo de papel en la mano y me dijo, Rosa, here's the paper. Y ya estaba publicado el artículo de impedancia. Yo era una estudiante de medicina y tenía un artículo en el Lancet por haber trabajado con Bob. Eso fue un impacto increíble en mi vida. Mi segundo encuentro laboral con Bob fue en el Hospital del Niño. En el año 1995, en la unidad de rehabilitación oral, considerada una extensión de la emergencia, cuyo jefe, Dante Figueroa, apoyó la iniciativa de Inés Ortega en determinar la incidencia de Cyclospora cayetanensis en niños con diarrea. Establecimos nuestro laboratorio en la URO con un microscopio y con nuestro experto Juan Jiménez Chunga. Nosotros proporcionamos los resultados parasitológicos de inmediato, mientras el paciente pediátrico se rehidrataba en la URO. Sin embargo, no éramos bien vistos al principio y la jefa del laboratorio de emergencia no estaba de acuerdo y nos encaraba diciendo que estábamos jugando al laboratorio, que nosotros debíamos realmente enviar esas muestras al laboratorio de la emergencia del hospital. Nosotros entregábamos los resultados de inmediato de parasitología mientras que los niños estaban rehidratando, y continuamos trabajando y más bien aceptamos a estudiantes como Ben Lee de Johns Hopkins, que evaluó la permeabilidad intestinal usando la lactulosa mannitol en los niños con diarrea. Posteriormente incursionamos en neumología, seguimos avanzando con Guillermo Salazar. Identificamos los casos de tuberculosis en pacientes pediátricos en los que se consideraba que no tenían tuberculosis porque no había una manera de detectar, de incentivarles a colectar una muestra de esputo. Implantamos entonces el método que había usado solo en adultos, el aspirado nasofaringeo, y lo hicimos con Luis Miguel Franqui, con un método efectivo en el cual colectamos una buena muestra de esputo y podemos tener un cultivo de tuberculosis. Los médicos que inicialmente nos habían visto con desconfianza comenzaron a evidenciar que entregábamos resultados de inmediato, a corto, mediano o largo plazo, según el tipo de análisis y según la muestra colectada. En cuanto a lo pensamos, los especialistas de neumología nos pedían que ayudáramos a resolver sus casos complicados. Si podemos inducir el esputo con un aspirado nasofaringeo en niños con HIV y tuberculosis multidroga resistente, por ejemplo, o pacientes hospitalizados en el área de pediatría que tenían diarrea crónica y que no podían encontrar el origen de esa diarrea. Mientras tanto, también los radiólogos se prestaron a leer nuestras radiografías para continuar con nuestros estudios de pediatría y tuberculosis. Igualmente, el laboratorio de microbiología con el doctor Rito Serpa comenzó a comparar sus estudios de cultivo de tuberculosis en Lowest y Jensen con los que nosotros hacíamos con Lucy Caviedes en el MOTS, que Lucy estaba iniciando el MOTS en esa época. La credibilidad iba creciendo y el efecto Gilman en el Hospital de Niños se expandió.
Indagamos factores de riesgo en niños quemados con Rosa Lavarello La Churuja, con José Delgado, María Esther Ramírez, Marco Tobar. Luis Boncheque tuvo muchas historias de los años del fenómeno del niño de la URO y pudo establecer el efecto de este fenómeno del niño y la temperatura ambiental en la incidencia de diarreas. El fenómeno Gilman fue el fenómeno de trabajo en equipo, cooperativo, el respeto a las personas independientemente de si eran sanas o enfermas. Era el efecto de reforzar el poder de la comunicación y apoyar al paciente con la mejor información que teníamos disponible. El fenómeno Gilman fue que sin ningún incentivo monetario a los médicos, más que el incentivo de recibir los resultados del laboratorio de manera sólida, consistente, nos abrió las puertas y el Hospital del Niño se convirtió prácticamente en una extensión de Prisma y Cayetano. Bob Gilman trabajó siempre hasta tarde y también practicaba tenis desde temprano. Los médicos que llevan una vida balanceada y se cuidan a sí mismos y sus familias pueden cuidar también de los demás. Bob Gilman es un médico feliz, saludable, compasivo y competente. Esta debe ser la clave de su éxito y de su expansión, no solamente en el niño, sino en todas las otras áreas. Aquí tenemos, esta es la foto cuando nos iniciamos con el grupo de Psicoespora en el Hospital del Niño. Es la secretaria Leila, nuestra enfermera Vicky, Juan Jiménez y yo. Aquí estamos muy cerca con el doctor Ante Figueroa. Y bueno, el verdadero efecto de Gilman era que era irresistible, Gracias, Juan, gracias. Muchas gracias, Rosita. Bueno, continuando con nuestras exposiciones, tenemos la presentación de la doctora Maritza Calderón. ¿Dónde está Maritza acá? No, acá. No, ¿dónde está? El tema que nos va a tocar es diagnóstico molecular de la toxoplasmosis cerebral en pacientes con HIV. Bueno, muy buenos días con todos. Realmente, bueno, todos decimos lo mismo, que estamos emocionados, pero creo que esta vez realmente, doctor Gilman, es un gusto estar acá en su homenaje y decirle todas las cosas que hemos aprendido con usted, no solamente en lo profesional, sino en lo personal también, ¿no? Yo voy a hablar solamente de uno de los muchos trabajos que el doctor Gilman a lo largo de más de 30 años ha liderado, ¿no? Y en los cuales yo he sido una de las afortunadas de tener la confianza depositada en mí, y en todo momento creo que, al igual que muchas de las personas acá, hemos tratado de no defraudar esa confianza, ¿no? Antes de hablar, como digo, de uno de los trabajos en los que el doctor lidera, les cuento brevemente cómo fue mi llegada a la vida de la investigación con el doctor Gilman. Seguramente él lo recuerda porque él tiene una memoria fenomenal, y eso lo demuestra en todas las reuniones que tenemos en el laboratorio. Me dice: Marisa, ¿dónde están los sueros que se colectaron? Y le digo: ¿qué? ¿Cómo? Y dice: ¿usted no recuerda? ¿Usted? Y eso es cierto, ¿no? Digo: oh, Dios mío, es envidiable esa memoria, ¿no? Bueno, empezando, yo soy una lambayecana de pura cepa, bailo mi marinera también, por si acaso. Y bueno, terminé mis estudios en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y vine acá hace ya más de 25 años, por ahí nomás,
así es que ya tengo unas bodas de plata con este grupo de investigación. Vine acá por unos trámites, más que todo para mi colegiatura, ¿no? Cosa que en provincia, y como todos sabemos, acá está todo centralizado y en provincia las cosas demoran más, ¿no? Entonces yo, una hija de casa, mimada por el papá, por la mamá, que nunca se ha desprendido de los padres, bueno, pues había la oportunidad de trabajar en Chiclayo y yo no tenía mis documentos. Entonces, un poco disgustada con mi papá, un poquito, porque, bueno, ¿cómo hija tú te vas a ir allá? Nunca has viajado. Y yo creo que es un poco el celo de los papás, ¿no? La primera hija, y bueno. Y bueno, me vine, ¿no? Me vine donde unos tíos y agilicé mi trámite y me dijeron, regrese mañana para que reciba su credencial. Ok, entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora, no? Me he dicho que regrese mañana y dije, voy a visitar a una amiga que trabaja en Cayetano, muy amiga mía de la universidad. Y dije, voy a aprovechar, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer todo el día acá? Y me vine acá a Cayetano. Y mi amiga me recibió, sí, esto, ¿no? Y después me dice, pero ¿por qué te vas a regresar a Lambayeque? Tú sabes que allá las cosas no son buenas. Acá yo conozco gente que te puede ayudar y que puedes hacer investigación, puedes venir acá a hacer. Y me dijo, yo conozco a la doctora Manuela Verástegui y ella te puede ¿no? ver. Y le digo, bueno, ok, vamos a buscarla. Y fuimos a verla y bueno, Manuelita ese día no estaba. Entonces le digo, regresamos mañana, ¿no? Entonces regresamos y le digo, no, pero yo ya estoy viajando el día de mañana, entonces ¿cómo vas a...? Le digo, no, ni modo, yo ya viajo mañana. Y me dijo, pero el doctor Gilman, es un gringo, decía ella. El doctor Gilman es una persona que trabaja ahí, él hace investigación y yo estoy segura que tú hablas con él y yo lo conozco y él tiene mucha gente que hace investigación. Le digo, pero no, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo vivo ahí donde un doctor gringo acá? No, olvídate. Y yo, como decimos, de provincia, todo acá, ¿no? Entonces yo fui al laboratorio de parasitología que hasta ahora está, ¿no? Y conocí acá a otras personas, no sé si está presente acá, ¿no? Rosita Martínez, y acá hay muchas Rositas que acá a lo largo de mi vida hemos trabajado juntas. Y Rosita me dice, no está Manuelita, tampoco está el doctor Gilman, pero yo sé que está en la cafetería. Y luego, pero tanta gente en la cafetería, ¿cómo yo voy a ir allá? Y bueno, algo que aprendí de mi padre es hay que tener carácter y bueno, intentarlo. Si no se puede, no se puede, pues, ¿no? Dije, estoy acá, me voy. ¿Y cómo voy a ver con él? De repente habrá mucho. Me dice, no, es que tiene una risa muy característica. Y tiene un maletín grande que pesa mucho y siempre está con él. Y sé seguro que tú vas a ir, ¿no? Y efectivamente yo fui, yo recuerdo toda tímida, yo fui y lo vi en una esquina tomando café, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo me acerqué un poco temerosa y me recuerdo que él volteó y me miró, ¿no? Me analizó totalmente. Entonces yo le dije, disculpe, me dice, ¿quiere hablar conmigo? Usted habla conmigo, una cosa en su inglés, así, ¿no? Entonces le digo, sí. ¿Y usted conoce mi laboratorio? Le digo, sí, pienso que sí, de ahí vengo. Ok, espérame ahí, yo voy en un momento. Y efectivamente yo lo esperé, ¿no? Me habló en un momento y sin más cosas me dijo, ok, si usted quiere hablar conmigo, usted quiere trabajar conmigo, ok, viene mañana y empezamos a trabajar. Doctor, yo solamente quería presentarme y decirle si hay la oportunidad, porque yo no soy de acá, voy a viajar. Ok, usted viaja, pero regresa acá y va a trabajar conmigo. Y así tengo más de 25 años trabajando con el doctor Gilman. Muchas gracias, doctor Gilman, por toda esta oportunidad, ¿no? Ok, entonces, hablando un poquito de uno de los proyectos que realizo con el doctor Gilman, es un poco el diagnóstico molecular de toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH, ¿no? Bueno, un poquito del background, creo que todos conocemos al respecto. Podemos hablar un poco de infección, hablar de enfermedad ya es una cosa
algo seria, ¿no? Nosotros sabemos de que a nivel mundial, según la población, según las personas, las edades, incluso podemos hablar de una prevalencia del 25 hasta el 80% de personas que estamos infectados, que hemos estado expuestos al parásito y por lo tanto tenemos niveles de anticuerpos, presencia de estos niveles de anticuerpos, ¿no? Usualmente se dice que el gatito es uno de los responsables y ojo que los que tenemos gatito pues hay que quererlo, ¿no? Porque no es tanto como se dice, es cierto que nos podemos infectar con toxoplasma por ingerir alimentos contaminados con los zooquistes que elimina este gatito, pero también hay otras maneras, ¿no? Y uno de ellos también es el mecanismo del carnivorismo, ¿no? Por ingerir carne que está infectada con el parásito, ¿no? Cerdos, ovejitas, vacas, podemos adquirir la toxoplasmosis. También transmisión congénita, trasplante de órganos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema mayor? Y eso es considerado la toxoplasmosis, que es originada por Toxoplasma gondii, es un parásito oportunista en los pacientes VIH, ¿no? Entonces, en los pacientes VIH nosotros podemos hablar de lo que se llama la toxoplasmosis encefálica, en la cual viene a ser la consecuencia de la reactivación de una infección que el paciente ha tenido en el pasado, ¿no? Ok, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo principal es detectar de Toxoplasma gondii en pacientes inmunocomprometidos para un diagnóstico temprano y un seguro tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos secundarios? Es mantener un modelo animal que simule la infección de T. gondii en pacientes con VIH, ¿no? Tener este modelo animal donde nosotros podamos utilizar las muestras biológicas y poder utilizar para estandarizar el PCR en tiempo real para la detección de infección activa de T. gondii, sobre todo en los pacientes VIH, ¿no? Y la otra es diseñar una prueba sensible para la detección de T. gondii utilizando nanopartículas. Entonces, como vemos, todas estas pruebas que nosotros estamos evaluando es para detectar no los anticuerpos, sino los antígenos, que podría decir que nosotros estamos teniendo el parásito, sobre todo en los pacientes VIH. Ok, entonces este proyecto fue presentado, ¿no?, a Innovate del CONCITE en el 2015 con el nombre de Diagnóstico Inteligente de Toxoplasma en pacientes inmunosuprimidos usando nanopartículas, ¿no? Este proyecto tuvimos la suerte de ganar la subvención, que ya realmente ya la estamos terminando, ya estamos en cierre de proyecto. Este fue un proyecto presentado como entidad solicitante la Universidad Cayetano Heredia y como entidad asociada a la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros estamos haciendo un estudio comparativo con estudiantes de ahí de la universidad, y esta es también una de las características que se tiene el equipo Bob Gilman, en que no trabajamos de una manera solitaria, si se puede llamar así, sino siempre cooperativa, abriendo las puertas a otras entidades, a otros estudiantes que así como nosotros también desean tener experiencia en hacer investigación, ¿no? Actualmente nosotros contamos con ratones infectados con la cepa RH, que es el linaje 1. Está reportado a nivel mundial 3 linajes. El linaje 1, que es la cepa virulenta, uno de los representantes de la cepa RH. El linaje 2, que es la ME49, y el linaje 3, que es una cepa BEC, la cual nosotros estamos, se podría decir que somos considerados como un referente de estudios de toxoplasmosis. Actualmente tenemos 2 cepas, pero recientemente ya hemos adquirido una tercera cepa, entonces en estos momentos tenemos los 3 linajes de cepas de toxoplasma en nuestro laboratorio, ¿no? San Marcos está trabajando, como les menciono, ellos ahorita tienen la cepa en ratones, ¿no? En ratones, nosotros no los tenemos en ratones, sino los tenemos en líneas celulares, ¿no? Todas estas cepas están criopreservadas y hasta el momento no hay ningún problema en la criopreservación, entonces todo está caminando bien, ¿no?
Esta es una foto de la manera como nosotros mantenemos cada 3, 4 días, nosotros estamos infectando intraperitonealmente a toxoplasma con la cepa RH, y después de esos 3 o 4 días sacamos ese líquido peritoneal, observamos la presencia de los taquizoitos, y con estos taquizoitos es que nosotros estamos estandarizando nuestro PCR en tiempo real. Bueno, acá es simplemente es un resumen de todo un trabajo que estamos desarrollando, tanto acá con el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Regional de Iquitos y también hospitales de Bolivia, ¿no? Nosotros nos consideramos privilegiados, actualmente tenemos más de 100 muestras de coágulo sanguíneo de pacientes VIH con síndromes neurológicos, de los cuales algunos de ellos tienen toda la sintomatología compatible con lo que es toxoplasmosis. Estos son simplemente algunos de los resultados. Ahora solamente en Iquitos tenemos más de 65 muestras de coágulo y también de líquido cefalorraquídeo. Entonces, solamente de estos 30 estamos viendo que por qPCR tenemos 3, o sea, un 10%. En el Hospital 2 de Mayo tenemos 15 muestras, ¿no? Que es una de 15 nos ha salido positivo, 6.7, y del Hospital de Santa Cruz de Bolivia tenemos 6 de 35, que es un 17%. Como vemos, los porcentajes varían según las características de los pacientes, y es muy importante también resaltar de que esto que está tal vez muy bonito en una gráfica pues cuesta bastante, ¿no? Solamente en el Hospital 2 de Mayo, para obtener una muestra de un paciente VIH que nos permita utilizar su muestra, porque todo esto está con ética, con consentimientos informados, pues es muy difícil, ¿no? Entonces es un gran logro que tengamos estas muestras, ¿no?, en nuestro laboratorio. Acá también es interesante, ¿no?, mencionar de que tenemos muestras de líquido cefalorraquídeo, y como vemos, ¿no?, tenemos 27.3% de líquido cefalorraquídeo que nos han salido positivos. Acá vemos la comparación de utilizar un coágulo y utilizar un líquido cefalorraquídeo, y como vemos, si queremos hacer un diagnóstico de toxoplasma, pues la opción es obtener el líquido cefalorraquídeo, que es difícil, pero es lo que mejor resultados da y más carga de parásitos hay. Ahora estamos en el desafío de la genotipificación, para lo cual sí realmente es un desafío, porque hemos visto de que la sensibilidad de la prueba para genotipificar no es suficiente con la cantidad de parásitos que hay en la muestra. Entonces el desafío es cultivar esas muestras de líquido y de sangre para poder genotipificar el parásito, ¿no? Estamos utilizando estos 2 artículos como referenciales, y bueno, finalmente agradecer, y como ven ustedes, hay una gran cantidad de personas que están colaborando con este proyecto. Probablemente por ahí me olvide de alguna, pero lo único que le quiero decir nuevamente, doctor Gilman, es por siempre muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Maritza. Ahora vamos a invitar al doctor Mirko Simic, quien forma parte también del equipo de tuberculosis, y aparte tiene otras líneas de investigación que viene desarrollando. El tema que nos va a presentar es desarrollo de métodos alternativos para el diagnóstico de tuberculosis. Gracias. Gracias, Manuelita. Buenos días. Para mí es un gran placer estar mañana en este homenaje tan merecido al doctor Gilman, quien es una persona que ha entregado una buena cantidad de su vida para el apoyo de la ciencia y el desarrollo científico, no solo en el mundo, sino especialmente en el Perú. La cantidad de personas que han sido formadas, entre ellas me incluyo, y estoy muy agradecido, la cantidad de redes de investigación que se han formado, gracias a las cuales Cayetano hoy es reconocida, en una contribución gracias al reconocimiento que tenemos en esta universidad, se debe a la ardua labor del doctor Gilman. Brevemente, yo considero haber tenido tres influencias fuertes en mi vida en lo que a mi carrera personal respecta. Al doctor Balki mientras estaba en la uni en física, el doctor Jorge Arévalo cuando fue mi transición de física al mundo biológico aquí en Cayetano,
y mi segunda gran transición cuando me enfrento al mundo de la salud pública, a un ámbito mucho más amplio y cómo poder aplicar lo que había aprendido a resolver este tipo de problemas gracias al Dr. Gilman. Es una persona que tiene una visión muy amplia, una mente abierta, siempre dispuesto a explorar cosas nuevas sin el temor. Es algo que creo yo haber heredado después de haber estado tanto tiempo en contacto con él, investigando, aprendiendo tanto de sus trabajos. Y bueno, si bien eso limita un poco a la especialización, a algo concreto, abre también oportunidades y tener capacidades de explorar cosas nuevas. Y también tiene una importancia en muchos casos grande. Y gracias a esa curiosidad, a ese espíritu de buscar cosas distintas, aun cuando no seamos expertos, con el reto de tratar de entender y aprenderlo en el camino, es que se han podido hacer muchas cosas. Entre ellas, espero yo, sea uno de estos resultados. Este es el trabajo del diseño de un biosensor, el cual, en principio, como vamos a ver al final, va a permitir diagnosticar tuberculosis a partir de una muestra de esputo en solo 5 horas a un costo menor de $10 con una alta sensibilidad, mucho mayor que la baciloscopía e incluso mayor que el método de GeneXpert. Un biosensor es un sistema en general, está compuesto por un componente biológico que es una molécula de detección. En la parte baja hay bioreceptores, un transductor y un detector de señales y un procesador. En la parte de arriba tenemos nuestras muestras que vamos a analizar y de haber un reconocimiento y una interacción, toda esta capa de elementos transduce una señal que es procesada y leída de la manera más general. De la manera particular, el electrodo que hemos desarrollado, que es la base del biosensor, es un biosensor de ADN sobre una lámina de vidrio que tiene una película delgada de óxido de estaño conductora. Se inmovilizan 3 elementos, el APTES, el PEDICT y luego ADN. Esto es específicamente la secuencia IS6110 de Mycobacterium tuberculosis. Este elemento está desarrollado sobre unas láminas de vidrio que tienen unas dimensiones de 2 centímetros por 1 centímetro. Son cortadas a mano con un sistema estos de diamante, pero en principio podrían ser mucho más pequeños si es que se puede masificar y automatizar su producción. Para asegurarnos de la reproducibilidad del método para inmovilizar estas diferentes capas, hemos tenido la oportunidad de observar capa por microscopía de transmisión electrónica, en donde hemos visto de manera repetitiva los diferentes patrones y confirman la reproducibilidad de producir este sistema. Adicionalmente, hicimos espectroscopía Raman, la cual también nos generan patrones reproducibles de cada una de las capas inmovilizadas sobre el vidrio y confirman finalmente, por su reproducibilidad, que este proceso por el cual podemos inmovilizar las diferentes capas hasta el ADN de tuberculosis es un proceso reproducible. La idea en términos generales es la siguiente. Tenemos la lámina de vidrio, el óxido de estaño, nuestras diferentes capas, el ADN. Tomamos una muestra de esputo, se hace una extracción de DNA rápida, un proceso de PCR y luego sobre el sensor se deposita el producto de amplificación del PCR. Hasta ahí es lo mismo que el GeneXpert. El GeneXpert hace lo mismo, procesa el esputo, extrae el DNA, hace PCR y lo cuantifica de manera óptica. Nosotros vamos a hacer la cuantificación de manera electroquímica, mucho más barata que cualquier método óptico, menos mantenimiento, los componentes son mucho más durables y mucho más económicos. En una celda electroquímica de 3 sensores, un electrodo de referencia, un contraelectrodo de trabajo de platino, y nuestro electrodo de trabajo del biosensor con ADN, un contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata. Hacemos una lectura de voltametría, es decir, sobre los electrodos aplicamos un voltaje y medimos una corriente. Aplicamos un voltaje que lo hacemos variar desde un valor negativo hasta un valor positivo y medimos una corriente.
Esa lectura de voltaje la hacemos en un paso lineal en una dirección y luego regresamos en sentido contrario. Y aquí se observa un fenómeno que en electrónica se conoce como histéresis, lo cual nos dice que la respuesta de la corriente no sigue el mismo camino en la ida que en el regreso y genera una curva de este tipo. Acá, una vez que hemos depositado la muestra, se hace un lavado, por supuesto, y luego ese electrodo se sumerge. Nosotros tenemos lecturas del electrodo antes de agregar la muestra, con lo cual tenemos un patrón, y luego agregando la muestra y tenemos otro patrón. La sustracción de ambos patrones nos da una señal. Eso es lo que llamamos la señal final informativa. Esta señal la hemos obtenido para las diferentes capas hasta la capa final del ADN y vemos cómo va cambiando. Y luego vemos cómo va cambiando cuando la concentración del ADN en una muestra sintética va variando. Y vemos que hay una respuesta lineal muy interesante. En realidad, más que lineal, es una respuesta logarítmica. Y lo que estamos viendo aquí es que a mayor concentración de DNA, el pico de corriente catódica cambia. Estas son las concentraciones suficientemente bajas de ADN. Y lo que estamos viendo aquí son diluciones de DNA sintético y vemos cómo, si el producto de amplificación lo observamos en un gel, en una electroforesis, encontramos que para las dos primeras diluciones podemos visualmente ver, es decir, si solamente quisiéramos un PCR con visualización directa en gel, tendríamos capacidad de distinguir solo las dos primeras diluciones, pero las siguientes diluciones no. En cambio, con un patrón electroquímico estamos viendo esta respuesta. Cuando tomamos varias medidas, encontramos lo siguiente: cultivos esputos de pacientes negativos a cultivo tienen lecturas de diferencias de picos catódicos en la voltametría de 1 o más. Pacientes con cultivo positivo, BK negativo, están en este rango. Cultivo positivo, BK1 cruz, BK2 cruces, BK3 cruces. Mientras más bajo es este response ratio, significa que más concentración, tenemos más concentración de ADN y por lo tanto una mayor carga basilar. Lo que encontramos es que aún en los TB cultivo positivos BK negativos encontramos diferencias significativas desde un punto de corte que se ha podido determinar, el cual nos puede dar una sensibilidad y una especificidad total de 97.62% de sensibilidad, especificidad de 92.3%, pero lo importante es esto: la sensibilidad dentro de pacientes que son cultivo positivos BK negativos, 93.8%, superior al 80% del GeneXpert, superior al rango que va desde 40 hasta 70% de una baciloscopía. Y todo en un tiempo de 5 horas de trabajo manual, a un costo de, en este momento, bajo las condiciones no óptimas que estamos realizando, de menos de $10 por muestra. Como ven, esto es un resultado bastante prometedor porque, en primer lugar, podría convertirse en un dispositivo automático, es algo que vamos a empezar a trabajar ya en esto. El equipo más caro aquí es el potenciostato, sin embargo, uno puede construir un potenciostato ad hoc para la tarea específica, es decir, un rango específico de variación de voltaje y no hacer lecturas más sofisticadas, cronoamperométricas, etcétera, que normalmente lo va a tener un equipo comercial. Segundo lugar, es una prueba barata, rápida. Esas 5 horas podrían reducirse a menos porque estas son 5 horas de procesamiento a mano. Y si es que esto se hace automático, podría reducirse significativamente. Y con ello el costo también. Y bueno, tener una sensibilidad de 93.8 para pacientes TB positivos, BK negativos, es verdaderamente un resultado muy alentador. Y como empecé diciendo al comienzo, resultados como este y muchos otros que trabajamos con el Dr. Gilman no saldrían si es que no existe ese espíritu de explorar, de aventurarnos. A veces la ignorancia es atrevida, dicen,
pero nos permite dar ese paso que normalmente podríamos estar inhibidos. Y aprendiendo en el camino, con suerte, podemos encontrarnos con resultados importantes. Gracias. Muchas gracias, Mirko. Bueno, continuando con las exposiciones, hay un grupo de investigación también multidisciplinario que está integrado por investigadores peruanos, extranjeros, y entre nuestros colaboradores extranjeros está nuestro país hermano Bolivia. Y el grupo de investigación que estamos hablando es de Chagas. Chagas es un grupo muy grande, en el cual uno de los objetivos es poder solucionar muchos de los problemas que hay con esta enfermedad olvidada, sobre todo mejorar los métodos de diagnóstico. Y como sabemos, la prevalencia, una de las prevalencias más altas de Chagas se tiene en nuestro país hermano Bolivia. Entonces, uno de nuestros investigadores, colaboradores, el doctor Freddy Tejeros, va a hacer una pequeña presentación uniéndose a este homenaje que le estamos rendiendo al doctor Robert Gilman. Él lo va a hacer a través de Skype. Sí, hola, buenos días. Solo necesito que me confirmen si me escuchan, por favor. A nosotros como bolivianos es importante, pues un poco recordar cómo el doctor Gilman llegó a Bolivia. Si ustedes ven en esta segunda diapositiva, del 2006, en noviembre del 2006, el doctor Gilman llega y explora la posibilidad de inicio de un trabajo en el hospital japonés basado en datos de tamizaje de Chagas, y se entera que en Bolivia teníamos prevalencias elevadas de Chagas. En ese sentido, a partir del 2006 al 2008, inicia el primer estudio de Chagas congénito en el hospital japonés, y el 2008 inicia otro estudio en el mismo hospital japonés, un estudio piloto de carga de miocardiopatías chagásicas. A partir del 2009 al 2013 realiza un estudio de miometrio, megacolon y músculo esquelético en pacientes con Chagas en el mismo hospital. Luego, a partir del 2009 al 2011, realizan un estudio de Chagas congénito, y del 2009 al 2010 realiza autonomía cardíaca y pupilar debido a Chagas y diabetes en el hospital japonés. Como ustedes pueden ver, los primeros 6 años del doctor Gilman se han enfocado básicamente a hacer estudios de Chagas y disautonomía en el hospital japonés. A partir del 2010 al 2012 ya se viaja a la comunidad de Camiri, que es una de las zonas más endémicas de Chagas en Bolivia. Del 2010 al 2013 realizan el estudio congénito 3 en el hospital japonés. A partir del año 2011 al 2013 empieza a expandir a otros hospitales del país, como es el Hospital San Juan de Dios, el hospital más grande en Santa Cruz, para estudiar el problema neurológico de pacientes con VIH y Chagas. A partir del año 2012 al 2013 iniciamos un estudio piloto en el Hospital San Juan de Dios de biomarcadores, y desde el 2014 a la fecha estamos llevando adelante ese estudio de miocardiopatías con 2 brazos de investigación, uno de biomarcadores y otro de predictores en el Hospital San Juan de Dios. A partir del año 2014 a la fecha implementamos MODS con la iniciativa y el apoyo del doctor Gilman. Implementamos MODS en la Universidad Católica, algo que ha costado, pero que finalmente, después de tantos tira y aflojas, se está implementando y obviamente expandiendo en Bolivia. A partir del año 2014 también se exploran nuevas posibilidades, y el 2016 iniciamos con éxito un trabajo de Chagas congénito en la maternidad más grande de Bolivia, que es en el Hospital de la Mujer Percy Boland,
Y a partir del 2016 también iniciamos en el Hospital de Niños el estudio de Chagas congénitas. También aprovechamos ese año con la visita de algunos colegas que contactó el doctor Gilman, realizamos la vigilancia entomológica de Zika en el CENETRO. Pues lo que puedo comentar dentro de los logros más importantes, tenemos que se han publicado más de 15 artículos científicos, un laboratorio de MOX nivel 3 construido e implementado en funcionamiento para la investigación de tuberculosis en la Universidad Católica Boliviana. Más de 12,000 pacientes que recibieron el beneficio en los diferentes estudios como miocardiopatías, Chagas congénito, problemas neurológicos. Muchos pacientes con tuberculosis ya recibieron su diagnóstico y tratamiento a través de MODS. Más de 450 profesionales y estudiantes capacitados en enfermedades infecciosas, 4 profesionales entrenados en medicina tropical en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, un PhD graduado en la Universidad Johns Hopkins, 2 candidatos a másters que seguramente están con ustedes. Se trata de Christian y Brandon, que están realizando su maestría en epidemiología en la Universidad Cayetano Heredia, 12 profesionales entrenados en cursos de 1 a 2 meses en los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia. Finalmente, ustedes pueden ver, pues gracias al apoyo del doctor Gilman, hemos organizado 2 seminarios internacionales. El primer seminario internacional sobre enfermedades infecciosas, donde hemos abordado temas como Chagas, tuberculosis y VIH con expositores internacionales que el doctor Gilman ha invitado, y el segundo seminario, que también fue un éxito, al igual que el primero, donde se abordaron problemas neurológicos, infecciones congénitas, infecciones respiratorias, infecciones virales, y se habló también un poco sobre metodología de investigación. En ese sentido, creo que esos 2 seminarios han sido importantes para motivar tanto a profesionales como personal de salud que participen en investigación. Finalmente, uno de los logros más recientes, gracias al doctor Gilman, fue el premio al mejor trabajo científico en el Congreso Latinoamericano de Neonatología por el abstract de Chagas congénito de la maternidad Percy Boland. Y eso definitivamente se lo debemos al doctor Gilman, por motivarnos y por siempre estar impulsando estas iniciativas. Pues un poco para hacer reminiscencia de lo que ha hecho el doctor Gilman en Bolivia, ustedes pueden observar el doctor en las actividades científicas, a Bob con sus compañeros, con los estudiantes, motivando a que siempre sean mejores, entregando una tablet, a Bob compartiendo con los colegas de otros países, a Bob hablando y todos los estudiantes y profesionales escuchando, a Bob haciendo reír en las reuniones como en el Hospital de Niños. Ustedes también pueden observar la siguiente diapositiva, pues el doctor Gilman compartiendo la siguiente diapositiva. El doctor Gilman aquí compartiendo con el equipo del hospital japonés, MODS, trabajando en el laboratorio nivel 3 de MODS, en el Hospital de Niños, en miocardiopatías, el personal de miocardiopatías trabajando. Y ustedes van a poder observar esta siguiente diapositiva al doctor Gilman compartiendo con los primeros investigadores del hospital japonés, el doctor Freddy Gutiérrez, trabajando en miocardiopatías, trabajando en Chagas congénito, pero también pueden observar que nos tomamos tiempo para compartir con su equipo y compartir una parrillada con el doctor Gilman. En realidad, el doctor Gilman ha sido muy abierto, nos ha incentivado esa vena de lo que es la investigación, pero nunca termina de formar a profesionales. En la siguiente diapositiva pueden observar cómo en la maternidad se ha promovido
también actividades que son importantes, tanto para los niños como es la nutrición, la participación de todos los co-investigadores en presentaciones, expandir esta iniciativa a otras instituciones como es el CENETROP, en la foto del centro de abajo, pero también motivar el deporte para que no solo hablemos de salud pública, sino prediquemos con el ejemplo. La última diapositiva que ustedes van a ver, pues es simplemente para decir, doctor Gilman, gracias por su apoyo porque Bolivia le agradece. Porque creo que el objetivo final no solo fue de formar profesionales, no solo el objetivo de hacer investigación, sino que estas investigaciones se traduzcan en política pública para el beneficio de la población, que es la que más se beneficia del apoyo del doctor Gilman. En este momento tenemos alrededor de 40 recién nacidos con Chagas en tratamiento y algunos ya tratados gracias a las iniciativas del doctor Gilman. Muchas personas han recibido su segunda ecocardiografía gracias a estas iniciativas, cuyo único objetivo es de beneficiar a la población de Bolivia y mejorar las condiciones de salud de nuestro país. En ese sentido, solamente queremos expresar nuestra gratitud al doctor Gilman y decir de que Bolivia le agradece infinitamente. Muchas gracias.